¡Ah! Te acabo de apuñalar en el cuello hasta el fondo. No fue suficiente daño, amigo. Soy demasiado fuerte. Mira, hay sangre saliendo por todas partes. Es solo una herida superficial. Esto es una tontería. Shadowverse. Saludos, soy Shad y ya es hora de que hable específicamente sobre el daño de las armas. Porque cuando se trata de juegos de rol y videojuegos, el daño de las armas, especialmente en lo que respecta a las armas medievales, no solo está muy mal entendido. Se implementa de manera muy literal, de una forma perjudicial, que tiene efectos secundarios que hacen que muchas más cosas sean poco realistas como resultado. Ahora, vayamos a un punto básico sobre el daño de las armas, ¿de acuerdo? Estamos hablando sobre causar daño letal, como la capacidad de hacer daño letal, ¿de acuerdo? Y en cuanto a eso, es sorprendente lo comparables y capaces que son muchas armas entre sí, incluso si tienen grandes diferencias de tamaño. Así que voy a proponer un tipo de peso mejor para reflejar las armas de manera más realista, que probablemente también podría mejorar ciertos elementos de la jugabilidad. Pero incluso si solo lo hicieras más realista, sería más satisfactorio como resultado. Porque al igual que en ese sketch de apertura, el hecho de que las dagas hagan un daño ridículamente bajo en muchos juegos de rol y videojuegos simplemente no tiene sentido, especialmente si atacaras a alguien en una zona vulnerable. Es como si intentaran decir que golpear a alguien con una daga es como golpearlo con un palo y ya, o sea, ¿qué está pasando? Así que la categoría que va a funcionar y que honestamente va a ser mucho más realista, y luego voy a explicar las razones y justificarlo, es simplemente esta. Las armas tienen ventajas unas sobre otras, no necesariamente siempre por el daño. Algunas sí, pero más que nada por el alcance, ¿de acuerdo? Y también por otras cosas, pero el alcance no siempre es algo bueno. A veces un arma más pequeña es mucho más preferible. Entonces, el sistema de categorías es básicamente así. Tendrías corte ligero y corte pesado. Tendrías daño contundente ligero y daño contundente pesado, y luego solo tendrías perforante, daño perforante. ¿Por qué no necesariamente necesitas perforante ligero y perforante pesado? Cuando veo las armas que están dedicadas a las estocadas o que pueden usarse para estocar, no hay un arma que haga mucho más daño de estocada que otra. Ahora, podrías pensar, Shad, lanza, pero las lanzas, cuando realmente las usas en combate, solo quieres que penetren hasta ahí, más o menos lo mismo que puedes lograr con muchos tipos de daga. De hecho, sobrepasarse con una lanza al estocar es un problema, porque puede quedarse atascada en una persona o en el objetivo, tanto así que les pusieron alas y topes a las lanzas, a menudo llamadas lanzas aladas, para evitar la sobrepenetración. Y así, la verdadera capacidad de daño de una lanza, no su habilidad para infligir daño, ¿de acuerdo? Ciertas armas tienen ventajas sobre otras por su capacidad de alcanzar el objetivo, de hacer contacto con el objetivo. Pero después de hacer contacto, el daño real que se hace con una lanza es casi el mismo que puedes hacer con una daga. Sin embargo, casi te garantizo que casi todos los juegos de rol y videojuegos harán que las lanzas inflijan más daño como resultado, y eso simplemente no es cierto, es totalmente irrealista. Lo mismo aplica al concepto de cortar en lo que respecta a las armas. La gente realmente malinterpreta esta idea, pensando que las armas más grandes siempre cortarán más. No necesariamente, ¿de acuerdo? El peso puede aumentar la capacidad de corte, pero no necesitas agregar peso aumentando la longitud. Puedes agregar peso aumentando el perfil de la hoja, ¿de acuerdo? O el grosor. Así que, en realidad, puedes tener armas sorprendentemente cortas que tienen un peso comparable al de armas más grandes y pueden causar el mismo daño. Y si crees que no tengo razón aquí, hay algo que es una competencia de corte con cuchillos, ¿de acuerdo? Y tienen estos cuchillos enormes y robustos, tipo cuchilla de carnicero, que generalmente son más o menos de este tamaño, ¿verdad? Y están cortando tan fuerte como hachas. Es una locura el nivel de daño que esos cuchillos pueden causar. Pero si transfirieras ese mismo cuchillo a un juego de rol o videojuego, probablemente le darían un daño mínimo. Y en D&D, ID normalmente es que un dado de 4. Increíble, increíble. Un gran ejemplo de cómo los cuchillos pequeños pueden cortar tan bien como los grandes, ¿de acuerdo?
O no cuchillos grandes, sino objetos con hojas grandes. Y no solo cortan más, sino que pueden ser más convenientes de manejar, de hecho, en la cocina. Y hoy puedo demostrar esto muy bien con el patrocinador de este video, que es HelloFresh. Y de hecho, te voy a mostrar lo difícil que puede ser a veces cortar cosas con una espada grande como esta, en comparación con algo pequeño que aún tiene gran capacidad de corte. Solo para demostrarlo, déjame. Bien, eso es... Ahora, quizá ya te hayas dado cuenta, en realidad es especialmente incómoda. La hoja es tan gruesa. De hecho, ese es uno de los principales problemas. El otro problema es que esta hoja tiene una geometría de filo muy pobre. Ya la probé. Podría cortar mucho mejor si el ángulo del filo fuera más estrecho. Pero eso es justo lo que pasó con el afilado de fábrica que traía esta hoja. Así que mira, ya, déjalo. ¿De acuerdo? Así es como se hace. Pero en serio, o sea, eso comparado con... Eso fue un corte tan fino y limpio. Ni siquiera se separó. ¿Está listo? Mira ese corte. Por si no lo sabías, HelloFresh es el servicio número 1 de entrega de kits de comida en Estados Unidos. Y los he estado usando durante años, antes de que fueran patrocinadores en este canal, porque me atrajo una de estas grandes ofertas que ahora puedo ofrecerte, donde puedes probar algo de su comida gratis, lo cual es absolutamente fenomenal. Todo lo que tienes que hacer es ir a hellofresh.com y usar el código Shadiversity para obtener hasta 16 comidas gratis y 3 regalos sorpresa. Así de fácil. No tienes nada que perder y sí muchas comidas deliciosas por probar. Puedes consentirte con selecciones premium, una colección cambiante de recetas de primera calidad que se ofrecen cada semana. Ofrecen una gran variedad de recetas rápidas y fáciles que minimizan el tiempo de preparación y hacen que limpiar sea muy sencillo. Vamos a ablandar este pollo. Oye. Muy bien, creo que esto ya está listo para cocinarse. ¿Crees que ya está bien ablandado? Creo que la curva de horneado está completamente destruida. Ofrecen recetas saludables y balanceadas, lo que hace que sea muy fácil comer bien sin sacrificar el sabor. Así puedes mantener tus objetivos y sentirte bien con las decisiones alimenticias que tomas con HelloFresh. Y además de todo eso, las recetas de HelloFresh incluyen ingredientes preporcionados. Eso significa que hay menos tiempo de preparación y también menos desperdicio en general. Así que mi experiencia con HelloFresh, que de hecho ya es bastante amplia, es que sus salsas son increíbles. Hasta ahora, ya sabes, cada salsa que he probado de HelloFresh ha sido absolutamente increíble. Así que tengo grandes expectativas para esta salsa de aquí. Pero hasta ahora eso está realmente bueno. La comida está realmente deliciosa, y lo digo en serio. Durante todo el tiempo que he usado HelloFresh, nunca he tenido una receta que no me gustara. Mucha variedad, mucho sabor, realmente fácil. Te da más opciones. Definitivamente vale la pena. Yo mismo lo uso y tú puedes probarlo por ti mismo. Todo lo que tienes que hacer es ir a hellofresh.com y usar el código Shadiversity para obtener hasta 16 comidas gratis y 3 regalos sorpresa. No puedo recomendarlo lo suficiente. Es absolutamente delicioso. Y gracias a HelloFresh por patrocinar este video. Oh, mira eso. Así que si un idiota como yo puede hacer comida tan buena como esta, HelloFresh definitivamente es, ya lo sé. Así que es un ganador. He podido hacer cosas deliciosas porque HelloFresh es muy fácil, porque yo no soy buen cocinero para nada. Pero salió muy bien. Vamos a comer. Uy, mira esto. Das Ding espera. Tengo que sentarme bien. Aquí. Delicioso. Bueno, ahí está. Hola, Fresh. ¿Está realmente bueno? Muy bueno. Vale la pena intentarlo. Voy a comerme esto adentro ahora. Esto es, de hecho, mi almuerzo de verdad. Por cierto, solo otra cosa que me molesta, ¿verdad? No me gusta la variabilidad del daño, que puede ser tan baja como 1, y especialmente si puede llegar hasta 10, entre 1 y 10, cuando la efectividad del golpe debería haberse determinado en la tirada de ataque, no en la tirada de daño. Porque justifican el daño bajo diciendo que simplemente no pegó bien. Pero si tuviste una gran tirada, como sacar un ataque muy alto, y luego haces un punto de daño, ¿cómo justifican eso?
Porque si haces un buen ataque, el arma, o sea, logra impactar efectivamente al objetivo. El arma debería estar causando daño y eso significa que también pasó o atravesó la armadura. El arma debería estar causando casi tanto daño como el que naturalmente es capaz de hacer. Y entonces, la variación en las armas debería ser, en realidad, no estoy diciendo que no pueda haber variación como si golpeas una arteria o no, pero debería ser así. Si un arma tiene, digamos, 10 de daño, debería estar más entre 8 y 10, o como mucho entre 6 y 10, pero no una donde apenas y rasguña. En fin, es una de mis molestias. Volvamos al tema de cortar. Y esto lo he experimentado en la vida real. Este machete que me encanta y he mencionado en muchos videos, corta increíblemente bien. Y es una máquina de cortar muchísimo mejor que esta hermosa espada inglesa de 2 manos. Entonces, si corta igual de bien, ¿cuál es el punto de tener una espada de 2 manos? Bueno, hay otras ventajas, ¿de acuerdo? Y la principal es el alcance, ¿sí? Puedo hacer contacto con mi oponente a una distancia mucho mayor que con esto, y también es mejor para estocar. Y así, para entender qué tan buenas son las armas en comparación con otras, tener diferencias tan grandes en el daño es completamente irrealista, pero les darías otras características con las que serían evaluadas. Por ejemplo, esta puede hacer daño tanto al estocar como al cortar, mientras que esta, ya sabes, el machete tipo sable es principalmente un arma de corte, ¿de acuerdo? El tipo de daño es simple, hay 3 tipos: cortante, perforante o de estocada y contundente. Generalmente, contra oponentes desarmados, iba a decir que pueden hacer cantidades comparables de daño, pero hay ciertos tipos de daño de arma que son más letales: las estocadas. Las estocadas pueden ser mucho más rápidas y letales cuando golpeas un órgano vital, y es sorprendente a cuántos cortes se puede sobrevivir. Y no estoy animando a todos a hacer esto, pero he visto peleas reales con machete. Y es impactante cuántos cortes pueden recibir las personas en estos grandes tajos y aún así sobrevivir. Si recibes muchos cortes superficiales que no atraviesan la caja torácica ni tocan arterias u órganos vitales, sorprendentemente puedes sobrevivir porque hoy en día podemos superar las infecciones con la medicina moderna. Claro, si retrocedes en el tiempo, incluso los cortes pequeños pueden ser mortales por la infección, así que hay que considerar esas cosas. Pero en general, en términos generales, las estocadas suelen tener un potencial letal mayor porque pueden alcanzar órganos vitales. Y los cortes, debido a la pérdida de sangre, generalmente se consideran que causan más daño que los ataques contundentes. Ahora, no estoy diciendo que los ataques contundentes no puedan causar hemorragias internas, romper huesos y otras cosas. Y en algunos casos, un buen golpe con un arma contundente tiene más probabilidades de matar a alguien que un buen golpe con un arma afilada. Por ejemplo, un golpe en el cráneo. Si no lo hace, si un corte no penetra el cráneo, será en gran parte superficial. Pero dicho esto, si golpeas con un arma contundente con la misma fuerza, tampoco aplastará el cráneo. Porque si la misma fuerza fuera capaz de aplastar el cráneo con una hoja, técnicamente eso debería haberlo cortado. Pero hay otra cosa en realidad que me hace pensar: las espadas tienen menos masa en sus hojas. Y así, incluso si golpearas con la misma velocidad y rapidez, como un objeto contundente tiene más masa, eso tendría más posibilidades de aplastar el cráneo y, por lo tanto, podría tener más posibilidades de matar a la persona. Mientras que golpear con la misma velocidad con una espada, como tienen menos masa en la hoja, si solo hace un corte superficial y no penetra el cráneo, podrían sobrevivir. Así que, bueno, hay un poco de compensación ahí entre corte y contundencia, pero creo que estaría justificado darle a las estocadas un poco más de, ya sabes, letalidad. Ahora, lo que va a determinar las ventajas entre estocar, cortar y golpear definitivamente es la armadura, ¿de acuerdo? Ciertas armaduras son débiles contra las estocadas, ciertas armaduras son débiles contra los golpes contundentes, ciertas armaduras son increíblemente resistentes contra los cortes. Otra cosa que se debe considerar es el área de ataque. Muy bien. Cuando apuñalas, generalmente estás amenazando esta área aquí. Está bien. Y si ellos es, en promedio, más fácil de desviar y más fácil de bloquear. No necesariamente es más fácil de ver porque puedes apuñalar con menos señales previas. Mientras que con los cortes, puedes atacar un área mucho más amplia. Está bien. Porque aunque estoy golpeando ramas de árboles y cosas así, puedes golpear y tener una alta probabilidad, como de esquivar un tajo amplio que viene de lado. Eso está atacando toda esta área. Solo puedes retroceder. Así que los tajos podrían tener más probabilidades de acertar.
De hecho, en la mecánica de cualquier juego, ya sea de rol o videojuego, podrías legítimamente darle a los ataques de tajo un bono para acertar, ¿ok? Mientras que las estocadas podrían hacer más daño, pero tendrían menos probabilidades de acertar, aunque podrían hacer más daño contra la armadura. Pero las estocadas en realidad pueden atacar a varias personas y también mantener alejadas a varias personas. Así que hay formas interesantes y divertidas en las que podrías implementar maneras más realistas, como las formas más realistas en que realmente funcionan las armas, mucho más que cómo se usan actualmente. Ahora, la razón por la que le di ataques ligeros y pesados tanto a los ataques de corte como a los de golpe y no necesariamente a los de estocada. Y porque mira, hay algunas armas incluso en el rango de estocada, que probablemente hacen muy poco daño, pero no las principales. Pero hay armas principales que claramente hacen menos daño de cierto tipo, ya sea de golpe o de corte, en comparación con otras. Por ejemplo, ya conoces mis opiniones. Yo pondría los nunchakus. Pueden hacer daño, ¿verdad? A veces pueden hacer buen daño, pero no tanto. Nunca podrías decir que los nunchakus pueden hacer tanto daño contundente como un Vecto Korban. La fuerza y el impulso, estos están en dos ligas diferentes, ¿de acuerdo? Y así que en este ejemplo, absolutamente, el Vecta Korban es un arma muchísimo más letal y devastadora que los nunchakus, o incluso, bueno, de hecho, depende del tipo de palo, ¿verdad? Pero hay una variación, ¿de acuerdo? Y una diferencia. Y cuando surgen esas situaciones, es fácil simplemente clasificarla como ligera o pesada. Porque mira, podrías cortar y herir a alguien con un cuchillo, pero ¿podrías cortarle un miembro? Mientras que podrías tener muchas más posibilidades de cortar un miembro con una espada. Pero hay ciertos cuchillos, como los cuchillos tipo hachuela, que en realidad pueden cortar mejor que esto. Y por eso podrían estar en la categoría de cuchillos pesados, pero los cuchillos más ligeros estarían en la categoría ligera de corte. Esos realmente están en los extremos. Hay ciertas armas a las que se les asignan diferentes niveles de daño, cuando en realidad son muy comparables y similares. Así que comparemos esta espada larga con esta espada de una mano. Ahora, las espadas de una mano en los videojuegos de rol a menudo se llaman espadas anchas y cosas así, pero es una espada medieval de una mano contra un tipo de espada medieval de dos manos, la espada larga. Ahora, también voy a comparar estas dos espadas, ¿de acuerdo? Porque si fuera a dar el daño estándar al estilo de Dungeons & Dragons, esta arma hace 1 de 8 de daño y esta hace en promedio. No me gusta que corten así en D&D, estaría dentro del rango de la espada bastarda, pero la espada bastarda en realidad es un poco más pequeña. Y de todos modos, 1 de 10 en promedio para una espada como esta. La cosa es que, sabes, casi pesan lo mismo. Bueno, esto es solo un poco más pesado, pero el peso está en la empuñadura más larga, y no necesariamente en la hoja. Mira cómo esta hoja es más ancha. Y lo que hace esta hoja, la espada larga, es hacerla más delgada y luego alargarla. De hecho, si cortara las hojas y solo pesara las hojas, probablemente pesarían casi exactamente lo mismo. Y si estamos tratando con el mismo peso en las puntas de impacto, la capacidad de daño que tienen va a ser casi comparable. Esta será mejor para estocar debido a la punta aguda, pero esta aún puede estocar bien. Así que el daño extra de ser de 10 contra de 8 no tiene sentido, no tiene lógica. Pero como esta es más grande, tiene ventaja de alcance y también más palanca en el golpe, ¿de acuerdo? Esto puede ser algo complejo porque, dependiendo de la distribución del peso, las espadas de una mano pueden cortar igual de bien que las espadas de dos manos. El hecho de que estés usando las dos manos en una espada larga no significa que siempre vayas a cortar mejor, en realidad. La mayor ventaja de tener las dos manos en la hoja es la velocidad y la capacidad de redirigir el momento, el impulso. Así que puedes ir por aquí y rápidamente ir allá, ¿de acuerdo? Puedo bajar, puedo subir y puedo redirigir esta hoja muy rápido gracias a que tengo las dos manos y puedo tener esa palanca. Obtener velocidad extra en un arma te da una gran ventaja. Y la velocidad de ataque de una espada larga, ahí es donde debería estar la diferencia. No es una bonificación en daño, sino una bonificación en velocidad de ataque y alcance. Algunas armas podrían justificar una ventaja en daño. Mira qué grande es esta espada. Simplemente asumes que esta espada es tan grande que debe poder hacer más daño que esta espada de una mano. Pero no necesariamente, exactamente. Ese es todo el punto del video. Esto es lo que la gente malinterpreta. En realidad, la longitud de esta espada puede perjudicar su capacidad para transmitir daño, y yo lo he experimentado en la vida real.
Voy a demostrar esto con el respaldo de esta silla, porque tiene una especie de línea delgada como objetivo que me permite mostrarlo. Entonces, cuando golpeo con esta espada, ¿verdad? Y un golpe aterriza, otras partes de la espada estaban en movimiento, específicamente la punta. Esta punta se está moviendo hacia adelante. Y cuando esta parte aterriza, esta punta todavía quiere moverse hacia adelante. Y crea un punto de palanca, lo cual no es necesariamente bueno porque mucha de la fuerza en este golpe se pierde en la flexión y el estrés en la hoja y no se concentra tanto aquí, tanto que puede hacer que la espada se doble. Y de hecho ¿es esta la que doblé? No lo creo. Estaba haciendo pruebas de corte con una espada, golpeando un tronco de madera y me estaba frustrando porque no lograba penetrar en el tronco. Mientras que lo hice con, ya lo adivinaste, este machete y penetró en el tronco facilísimo y esta cosa no lo hacía. Y lo intenté una y otra vez. Y luego cuando lo hice de nuevo, se dobló la hoja y se dobló solo un poco, pero aún así dañó la hoja en ese punto. Ahora, el machete no recibió ningún daño porque no tuvo ese tipo de tensión. No había una gran cantidad de peso más allá del punto de impacto, empujándolo hacia abajo, también desperdiciando esa energía. Porque estaba concentrado aquí, toda la fuerza se dirigía directamente al objetivo. Y así que, como resultado, a veces las espadas grandes no cortan tan bien como las espadas más pequeñas. Tienen una mayor probabilidad de acertar un corte porque son más grandes, pueden atacar un área más grande y pueden tener más alcance. Pero en términos de velocidad, esta obviamente es más lenta que esta espada larga porque es mucho más grande. Así que aunque tengo dos manos y puedo hacer palanca con ella, no le daría una ventaja de velocidad sobre, digamos, una espada de caballero. De hecho, golpearían a una velocidad comparable, pero su ventaja, como mencioné, es nuevamente que el alcance es una gran ventaja. Si puedes golpear a alguien y esa persona ni siquiera puede alcanzarte, es una ventaja enorme. Hay resultados interesantes que surgen de este gran malentendido sobre cómo funcionan realmente las armas y cuánto daño pueden causar en realidad. Y parte de esto lo vemos en el equilibrio del juego. Como referencia, he estado disfrutando Elden Ring. Es uno de los mejores juegos que he jugado. Y la gente realmente parece malinterpretar eso porque hay un par de cosas que siento que objetivamente hace mal, ¿verdad? Sí, pero hay tantas cosas buenas que luego me acusan de que no me gusta el juego. Me encanta el juego, ¿de acuerdo? Eso no significa que no podamos señalar pequeños detalles, que no solo están mal desde una perspectiva histórica, sino que en realidad son malos para la experiencia de juego. Pero no necesariamente afecta la experiencia de juego, pero sí lo hace. Tiene un efecto realmente interesante, debido a su mala interpretación del daño de las armas. Ahora, no estoy hablando de armas ridículamente gigantes, ¿de acuerdo? Porque si tuvieras un martillo del tamaño del martillo de ladrillo, ¿no sería solo un ladrillo en un palo? Esa arma... Esa haría cantidades insanas de daño por el tamaño, ¿de acuerdo? Sí, haría muchísimo más daño que un Beck de Corbin, ¿de acuerdo? Y en ese caso, ahí es donde podrían hacer lo que han hecho con otras armas. Lo han hecho incorrectamente con otras armas, pero donde realmente es apropiado, entonces podrían hacer lo que hicieron. Y lo que hacen, porque han asumido que un espadón debería hacer muchísimo más daño que una daga, necesitan equilibrar porque hace más daño. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar y hacer que estas armas funcionen en un entorno de juego al mismo nivel? Hacen que el espadón sea increíblemente lenta, así que hace más daño, pero está equilibrada porque es mucho más lenta. Y la daga corta y golpea y va en contra de la realidad con la velocidad con la que realmente puedes atacar con espadas medievales. Como golpe, 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 golpe. O sea, estos no son ataques lentos. Cortaron una rama, pero bueno. Y hay personas que pueden golpear mucho más rápido que yo. Y también lo haces con espadones, como mostré en uno de mis videos anteriores. Especialmente los golpes fluidos donde vas golpe, golpe, golpe. Estos son ataques rápidos. Pero porque en Elden Ring, y mira, no son los únicos que hacen esto, pero han hecho que los espadones hagan mucho más daño que las armas pequeñas, los han hecho absurdamente lentos. Como si lo comparas con la esgrima en la vida real, cómo la gente las usa en realidad, se están moviendo como si estuvieran en cámara lenta. Y eso no habría sido necesario si realmente entendieran el verdadero potencial de daño de muchas armas. Como estas dagas son letales, puedes matar a alguien de muchas maneras con solo un golpe devastador, ya sea en el estómago, en el cuello,
Como mencioné, esta daga, en cuanto a su capacidad de daño, no lo fácil que es golpear al oponente, sino el daño que puede infligir una vez que acierta, es fácilmente tan alto como el de una lanza, especialmente una lanza que tiene una punta más pequeña. Sin embargo, los cuchillos y las dagas están debilitados porque simplemente asumen que más grande significa más daño. No es así. Y entonces, si eso se implementara correctamente, no veríamos que las armas más grandes se blandieran como... Aunque hay una manera de conseguir un tiempo similar, sí, no similar, exactamente el mismo tiempo, con la misma preparación visible y movimientos más auténticos, como mostré en mi video anterior. De hecho, estoy muy orgulloso de eso. No fue tan fácil como pensé sincronizar esos golpes, así que estoy muy contento con ese video. Creo que realmente vale la pena verlo si no lo has visto, porque la verdad es que estoy muy orgulloso de eso. Es una de esas cosas de las que me siento orgulloso y creo que a ti también te gustaría mucho. Así que, en resumen, en realidad tendríamos una representación aún más realista de las armas si no malinterpretaran el daño, porque entonces funcionarían más cerca de las velocidades reales. Y las ventajas y desventajas que podrías obtener son el área de ataque, el alcance y su efectividad contra diferentes tipos de armaduras. Así que, gracias por ver el video. Espero que lo hayas disfrutado y, por supuesto, espero verte de nuevo en Shadowverse. Así que, hasta entonces, adiós. Solo estoy quitando pequeñas cosas de él. ¡Oye! Eso cuenta, me lo quedo. Mi buen gato. Vamos. ¿En serio, se supone que debías cortar esto? Creo que sí. Eso es un poco desalentador. Pensé que lo iba a hacer, pero es un corte. Bueno, ¿Tendremos que cortar uno? Como que corta, pero en realidad no. Está cortando en... Muy bien. Claramente necesitamos ablandarlo. vamos a ablandar este pollo. Oye, Oye, oye. Muy bien, creo que esto ya está listo para cocinarse. entonces esa es un arma francesa, ¿verdad? Sí, entonces, En aquel entonces también se usaba para ablandar el pollo, tomando el estilo francés del pollo. entonces sería un arma inglesa. Bueno, no hay nada más francés que los ingleses. ¿Crees que eso ya está bien ablandado? Creo que el término culinario sería obliterado. Le pegas, es una corona o un escudo con un disparo. Es difícil saberlo. He estado buscando esta olla durante malditos meses. Necesito cocinar mis fideos. Parece que no tenemos una ollita. ¿Dónde está la ollita? Y luego cuando digo que vamos a cocinar, de repente Oz materializa la olla, lo que significa que te robaste mi maldita olla. Chad, si hubieras necesitado una ollita, solo tenías que venir a verme. Conozco a unos tipos que irían directo al Kmart por ti. Y lo haré. Voy a recuperar mi ollita.